Hoy vamos a estar hablando acerca del cambio necesario que debe suceder en nuestras vidas para sobreponernos al pecado, ¿verdad? Para poder agradar a Dios, porque tú cambias por varias razones. Una, para poder agradar a Dios. Ahora, no necesitas cambiar para ser salvo, tú ya eres salvo. ¿Cuándo saben eso? ¿Ok? Tú recibiste a Jesús como el hombre en la cruz. Siempre acuérdate de eso cuando alguien venga y te dice no tienes que hacer esto y aquello para ser salvo. Él estaba en la cruz, pero hizo algo, reconoció que era un pecador. Uno llamó a Dios, que estaba al lado de él, le dijo Señor. Lo vio a Jesús que estaba en el medio, le dijo Señor, acuérdate de mí. Antes de eso se dirigió al otro pecador, al otro ladrón, y le dijo, nosotros hemos pecado. Nosotros somos ladrones. Reconoció su pecado. Y después se dirigió a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Ahí recibió a Jesús. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se perdió? ¿Se fue al infierno? ¿Y el otro? Fue altivo con Jesús. Le dijo, si tú eres Dios. Mucha gente hace eso, incluso dentro de las iglesias. Si eres Dios, arregla mi problema. No, créeme, vas a esperar un buen rato. Porque Él es Dios y nosotros no. Confrontó a Jesús como que Él le debía algo. Créeme, Dios no te debe nada, como tus padres no te deben nada, salvo el amor. Y ¿en qué momento ese hombre fue bautizado? ¿Qué opinas? No pudo haber sido bautizado porque es evidente que no iba a una sinagoga, era un ladrón. No pudo haber sido bautizado cuando era niño porque la iglesia tradicional no existía. Eso no sucedió en Roma. ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? ¿A dónde estaba la cruz? ¿Quién sabe? ¿A dónde? Sí, estaban en el Gólgota. ¿Pero dónde estaba eso? ¿En Roma? Estaba en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén. Ahora, no pudo haber sido bautizado cuando niño porque 300 años después vino la iglesia tradicional y comenzó a bautizar a los niños. ¿Cuántos saben eso? ¿Ok? Entonces, no pudo haber hecho la primera comunión porque todavía no había sido instituida. No pudo haber hecho la confirmación, ni tampoco al final, si se moría, cuando ya lo bajaban de la cruz, podían haber venido a ponerle la extremaunción para que entre. ¿Sabe lo que es eso, no? Porque eso todavía no había sido establecido. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ok? Entonces, no te dejes engañar, porque muchos se dejaron engañar. Pero ¿sabes por qué fuimos engañados? Porque no teníamos conocimiento bíblico. Si tú hubieses sabido que en ninguna parte de la Escritura fueron bautizados los niños, porque Jesús no fue bautizado cuando niño. ¿A qué edad bautizaron a Jesús? ¿Por qué no lo bautizaron cuando era niño? Porque no existía esa regla. ¿Ok? Y otra razón bíblica, porque el bautismo es para arrepentimiento de pecados. Dime una cosa, ¿cómo se arrepiente un niño? ¿Cómo hace que un niño hable si el arrepentimiento viene a través de tus labios? ¿Cómo hace que un niño diga, me arrepiento de los pecados de mis ancestros? Porque evidentemente Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de eso? No necesitaban arrepentirse, porque los niños cuando mueren, si mueren, van directamente al reino de los cielos. Eso también fue una mentira. ¿Ok? Entonces es importante entender todo esto, porque mucha gente no viene al arrepentimiento y al cambio porque cree que tiene que hacer muchas cosas. La realidad es que el hombre en la cruz lo único que hizo es decir, Jesús,
acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y se dirigió al otro hombre y encima lo corrigió, le dijo, este hombre no ha hecho nada. Reconoció la santidad de Jesús. Dijo, pero nosotros sí hemos pecado, hemos robado, hemos asesinado, cualquier cosa que hayan hecho. Y se dirige a Jesús y le dice, Jesús, Señor, le llamó Señor. Y dice la Escritura que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así se recibe la salvación, a través de decirlo. Ahora, cuando estés en una célula, dice, una persona quiere recibir a Jesús, yo quiero ser salvo, y tú no sepas cómo hacerlo, dile, yo recibo a Jesús. Eso es salvación. No se recibe a Jesús por ritos. Por eso te dije, ¿dónde estaban los ritos en ese tiempo? Cuando este hombre se dirige a Jesús en la cruz, Jesús estaba clavado, ¿sabes? Ellos no, ellos solo estaban amarrados. ¿Y a dónde estaban los ritos en esa época? ¿A dónde estaban todas las cosas que tú y yo tuvimos que pasar por desconocimiento, por no entender un principio tan simple que es la salvación? No existían los ritos. 300 años después y más, porque 300 años después fue creada la iglesia tradicional, 300 años después de la muerte de Jesús. Y mientras orábamos, el Señor me hacía recordar de que todo lo que sucedía antes y después de la muerte de Jesús. ¿Tú crees que 4,000 personas que estaban esperando a Jesús, que se movía con la barca y anclaba a las orillas, y habían 4,000 personas cuando Jesús hizo que el pan y los peces se multiplicaran? ¿Dónde fue eso? ¿Quién sabe? ¿En Grecia? ¿En Roma? En el mismo lugar. Eso era el mar de Galilea, no era en Roma. Ahora, Jesús se voltea y le dice a los apóstoles, denles de comer. Y la Biblia describe que había más de 4,000 personas. Eso quiere decir que ese día más de 4,000 personas vinieron a Jesús, se añadieron al cuerpo de Cristo. Dime una cosa, ¿existía ya la iglesia? ¿Cómo que no? 4,000 personas vinieron a Jesús, sin contar los niños, y sabe Dios. ¿Ok? Y ese fue solo un lugar donde ellos se movían y la gente los seguía a Jesús y venían a Jesús. Si habían solo 4,000 personas, que no lo había mucho más, ya existía la iglesia. ¿No sería esa la iglesia madre? Cuando ya los apóstoles se movían, sin preocuparse por si tenían dinero o no, porque ya te dije que se acercaron a un paralítico que está fuera de una sinagoga y le dicen, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tenían? Tenían la unción de Dios sobre ellos. Y lo que tenemos te damos, y el paralítico se para. Habían pasado años y los fariseos veían, así como muchas veces tú veías a un pobre o quizá enfermo en las puertas de las iglesias. ¿Quién se acuerda de eso? Y le dabas una limosna. Ok, los fariseos que decían conocer a Jesús tenían religión, y esa es la diferencia de tener una relación con Dios y una religión. Son dos cosas completamente diferentes. Dios quiere que tú tengas una relación con Dios. Pero ellos pasaban y decían, pobrecito, ¿no? Está ahí, y le daban una limosna, porque ni siquiera intentaban ponerlo adentro de la sinagoga, porque aparentemente estaba inmundo, estaba enfermo. Pero Jesús levanta un pueblo y su gente se acerca a este hombre con el propósito de que los fariseos vieran que había un poder mayor y que había un Dios que ellos decían conocer pero que no conocían. Y hacían sus ritos y sus cosas, todo lo que los fariseos hacían dentro de sus iglesias. Tú y yo hemos pasado muchos ritos y hemos hecho muchas cosas, y aún hemos tenido que pagar por esas cosas. Pero la realidad es que Dios sigue siendo el mismo y no ha cambiado. Y tú no necesitas hacer ningún rito. Lo que necesitas es empezar a buscar a Dios de una manera diferente y tener una relación. ¿Y dónde dice la Escritura que puedes empezar a hacer eso? Dice, en tu propia habitación. ¿Quieres buscar el rostro de Dios? Entra en tu casa, en tu habitación, cierra la puerta y busca el rostro de Dios. Entonces,
Estos dos hombres se acercan y le dicen al paralítico, míranos. ¿Por qué le dicen míranos? Para que viera el templo, que lo que había en el templo del Espíritu Santo, que se refleja a través de los ojos, vieran al Espíritu de Dios y vieran el poder de Dios saliendo y tocando y levantando al paralítico. Y dice la Biblia que se levantaron caminando y entraron a la sinagoga caminando con el paralítico. ¿Te imaginas lo que pasó allá adentro? Toda esa gente que decía conocer a Jesús y conocer a Dios, si conocían a Dios, ¿por qué asesinaron a Jesús? Es como que si yo digo, yo conozco a Sandra y estamos sentados en la misma mesa y te empiezo a hablar de Sandra y Sandra está frente mío. Y el tipo que está conversando conmigo dice, si la conoces a Sandra, ¿por qué no le hablas si está frente tuyo? Ellos decían conocer a Dios y eran maestros de las cosas de Dios y no reconocieron a Dios. Y no solo no lo reconocieron, porque Jesús es Dios, sino lo que lo mataron. Eso es religión. Cuando alguien dice yo conozco a un Dios y sigue ritos, pero realmente no le conoce. ¿Cómo sabes que no le conoce? Porque el conocer a Dios va a ocasionar cambios en tu vida. El conocer a Dios va a ocasionar primero en ti cambios. El conocer a Dios va a ocasionar orden en tu vida. Y Dios quiere hacer cosas y las hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, delante de todas las personas, para que tú no te asustes si algo sucede aquí, porque ya ha sucedido, y sucedió el viernes, y va a suceder, y va a seguir sucediendo. Dios va a hacer milagros como ya los ha hecho aquí, su presencia te va a visitar y te va a tocar. ¿Cuántos han sido tocados alguna vez por la presencia de Dios? Y has sentido paz. Y como Él sabe que le tenemos miedo, porque no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento la gente le decía a Moisés que Moisés suba, nosotros no, para que no moramos. Tenían miedo. Entonces Dios viene y te va a empezar a tocar de a poquito. Y un día estás alabando, adorando a Dios y sientes, Padre, qué rico esto. Y no quieres salir de ahí. Y de pronto empiezas a sentir algo, porque el Espíritu Santo es consolador. Cuando empezamos a cantar, Él viene y consuela. Él sabe el dolor que hay en tu corazón y viene y te abraza. Muchos van a sentir toques, porque la Biblia dice que hay ángeles ministradores. ¿Nuevo? No. En el día de Pentecostés, una fiesta judía, que fue la primera vez que el Espíritu Santo tocó a la iglesia, estaban en un lugar que se llama el aposento alto, en un segundo lugar, esperando la promesa de Jesús. Y dice la Biblia que de pronto algo pasó. Fue tanto el movimiento que había allá arriba, y evidentemente la gente empezó a salir, que la gente que pasaba decía, están todos borrachos. No te llame la atención que cuando el Espíritu Santo toque gente aquí van a caer al piso o van a llorar. ¿Por qué decían que estaban todos borrachos? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo empezó a darles lenguas como de fuego y empezaron a profetizar y empezaron a hablar en lenguas no humanas. La Biblia describe que hay lenguas angelicales que salen a través de ti y el Espíritu Santo te bautiza con lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y como no puedes ver al Espíritu Santo, lo que vas a ver es que de ti empiezan a salir. No es algo que tú tienes que ocasionar, sucede solo si lo pides. Puede pasar 2 meses, 1 semana, 3 años, 5 años. Si lo quieres, pídeselo. ¿Les has dado a todos? No. Pero es un regalo de Dios. Y tiene un propósito, llenura y poder de Dios. Muchas veces vas a escuchar que nosotros oramos no en un idioma que tú conoces. Y no te asustes, pregunta, yo te llevo a la Escritura, los apóstoles hablaban en lenguas cuando fueron bautizados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Y lo que ellos estaban dando a este paralítico se llama unción. Fue lo mismo que salió de esta mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Y Jesús se paró y dijo, ¿quién me tocó? Cientos de manos tocaban a Jesús. Pero él dijo, no, alguien me tocó porque de mí salió virtud. Él sintió el poder de Dios y tocó a la mujer y instantáneamente dice la Biblia que fue sana. ¿Ok? Ahora, ese mismo Espíritu Santo, y ve conmigo a 2 Corintios 5:17, tenemos aquí al frente, ¿lo puedes ver? Lo puse en 2 versiones.
¿Cuántos aceptaron a Jesús? Cuando dijeron, Jesús, yo me propongo, te pido perdón, de ahora en adelante vivir para ti. Bueno, esto es lo que dice la Escritura de ti. Cuando aceptaste a Jesús, ahora estás en Cristo. Mira lo que dice, 2 Corintios 5, 17. Dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Lo puedes ver ahí? En otra versión, Reina Valera de 1960, tú puedes leer en la versión que tú quieras, en la Biblia que tú quieras. Es importante que lo leas en la Biblia en la que tú crees. Tú dirás, pastor, pero eso nos puede causar problemas. Bueno, te voy a decir que no, porque Dios se ha encargado, que aunque ha sido añadido y quitado cosas de la Escritura, se ha encargado de proteger su palabra. Puedes encontrar los mismos versos bíblicos en cualquier Biblia. ¿Ok? La otra versión dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Te hago una pregunta. Desde el tiempo que viniste a Jesús, y me añado, ¿cambiaron algunas cosas? Levanta tu mano. Dios empieza a cambiar tu manera de pensar y después empieza a cambiar tus actitudes. Los que nos bajamos del auto y le rompíamos la cara a los choferes cuando nos cruzaban y le rompíamos los vidrios, ya no lo hacemos más. Porque el Espíritu Santo, yo era uno de esos, el Espíritu Santo te dice, Eso quiere decir que Él empieza a vivir contigo. Realmente se cumple lo que dice la Escritura. Pasas a ser templo del Espíritu Santo. Y cada vez que quieres decir algo fuera de lugar, aunque ya lo hayas dicho, hay una vocecita que te dice a tu conciencia, no estuvo bien eso. ¿A cuántos les ha pasado? Levanta tu mano. Eso quiere decir que este libro dice algo que es cierto. ¿Ok? Ve conmigo a Ezequiel 36. Y a veces enojado uno le pelea con Dios. Pero Señor, tú no sabes lo que me hicieron, ¿verdad? Y Dios dice, ¿sabes lo que me hicieron a mí? ¿Ok? Y ¿quién lo tiene en español? Te lo voy a poner en inglés ahí. Y ¿quién lo quiere leer? Te acercas un poquito aquí a la cámara. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, no quiere bajar. No importa. Léelo tú. Acércate un poquito a la cámara. Quien quiera leerlo y siéntate ahí para que pueda salir clarito en español. ¿Quién lo puede leer? Quien sea, quien sea. No tenga miedo. ¿Ah? ¿Sí? Ok, siéntate Sandrita y léelo simplemente. Ezequiel 36, 25, 27. Literalmente estamos tratando de probar con la Escritura que los verdaderos cristianos pueden cambiar, porque Dios lo hace posible a través de su Espíritu Santo. ¿Quién lo tiene? Sí, acércate aquí para que salga clarito, siéntate ahí. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob y en la cual habitaron. A ver, Ezequiel 36, del 25 al 27. Sí. Sí, búscalo con tranquilidad. No, esparciré agua limpia sobre ustedes. Para ahí un segundito, quédate, vamos a ir leyendo un poco. Esparciré agua limpia sobre ustedes. Vamos a ver de qué está hablando. A ver si está hablando de tirarte agua bendita. No, no está hablando de eso, te voy a decir por qué. Porque el agua bendita no había sido creada todavía. Ese es Ezequiel y eso es el Antiguo Testamento. La iglesia tradicional no existía todavía. ¿Ok? Dice, esparciré
agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas. Y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas. Te hago una pregunta. ¿Quién es el agua de vida? ¿Quién? Jesús. ¿Ok? Cuando tú vienes a Jesús, el Espíritu Santo, que corre como un río, viene y esparce agua sobre ti con el propósito de limpiar todas tus impurezas. ¿Cuántos vinieron impuros cuando vinieron a Jesús? Todos. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces ahí dice, voy a esparcir agua sobre ti y voy a limpiar todas, di conmigo, todas tus impurezas. ¿Qué más dice? Pues los limpiaré de todos sus ídolos. Ahora hay un segundito. 2, va a tirar agua sobre ti y te va a limpiar de todos tus ídolos. ¿Dice eso tu versión? ¿De qué está hablando? ¿Qué es un ídolo? ¿Es solamente imagen o lo que pone en tu corazón? Correcto, no es solamente una imagen. Ahora, ¿por qué dice te voy a limpiar de un ídolo? Porque cada vez que tú ponías una imagen y te sometías, bíblicamente Éxodo 20 dice, y te arrodillabas a una imagen, eso te iba a contaminar a ti de lo espiritual que estaba tras esa imagen. O sea, que por más bonito que se veía, la Escritura dice de que Dios te va a hacer libre, te va a limpiar de todo ídolo. ¿De qué otros ídolos te va a limpiar? En mi familia habían ídolos financieros. Mucha gente ama el dinero. El dinero no es para amarlo, el dinero es para usarlo, es una herramienta que te va a servir. Dicho sea de paso, la razón por la cual Dios nos dio la herramienta del dinero es para predicar el Evangelio. Por eso cuando los apóstoles empezaron a moverse bajo la unción del Espíritu Santo, dice la Biblia, que la gente vendía sus propiedades y todas las cosas que tenían y se lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿qué tenían que haber visto para vender sus casas? Bueno, ¿qué vieron? Evidentemente que los paralíticos se estaban levantando, que los ciegos empezaban a ver, que la familia se restauraba. María Magdalena vio que 7 espíritus inmundos salieron de ella. Porque te cuentan la parte bonita de María Magdalena, que María Magdalena, ¿verdad? Y seguía a Jesús, era una mujer fiel a las cosas de Dios. Ahora el diablo quiere ensuciar eso con sus libros de ahora y te dice que María Magdalena estaba casada con Jesús, las grandes mentiras. La realidad es que María Magdalena siguió a Jesús por lo que Jesús hizo en ella. 7 espíritus inmundos salieron de María Magdalena. 7 demonios. ¿Cuántos saben que eso estaba en la Escritura? Y si no, lo leemos al final del día. Pastor, ¿dónde está eso? Yo te lo voy a leer en la Biblia que tú quieras. Eso demuestra lo que te estaba diciendo al principio. No te asustes cuando Dios empieza a hacer algo en tu vida. Porque yo he oído a muchos que se asustan, se van para atrás, otros no regresan. Eso es la iglesia. Y en el buen sentido te voy a decir, va a empeorar. Porque la gloria de Dios va a cubrir, lo vas a ver en la televisión, muchas cosas son ciertas, muchas cosas no lo son. No te dejes llevar por lo que ves, déjate llevar por lo que el Espíritu Santo te dice. Discierne, Señor, dame discernimiento de espíritu para saber quién eres tú y qué eres tú y qué no eres tú. Yo no me dejo guiar por lo que sucede por movimientos, yo me dejo guiar por los frutos. Si yo veo que el Espíritu Santo toca a alguien y ese ángel cae, tiembla, llora, eso lo he visto muchas veces. Con el tiempo me doy cuenta por los cambios que hay en esa persona. El diablo vino a matar y a destruir. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Eso quiere decir que el toque espiritual que viene, si ocasiona cambios positivos en la gente, ese fue Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Por el fruto que es ocasionado por el Espíritu de Dios, dicho sea de paso. ¿Cuántos entienden eso? ¿Ok? Entonces, sigue leyendo, por favor.
Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. ¿Por qué nos da un corazón nuevo? Porque el que teníamos no estaba muy bueno. Y pone su espíritu en ti. Si odiabas, no odias más. Si robabas, no robas más. Y vas a verlo, no te desesperes si estás todavía, tienes tiempo en la iglesia y no ha habido cosas que han cambiado. Él las va a cambiar. En la manera que creas. Para el que cree todo es posible. Para el que duda, nada es posible. Aunque Dios va a tocar a otros para que tú creas. Va a decir, wow, pero si yo vi cómo estaba. Y mira lo que hizo Dios. Hay una canción que dice, mira lo que hizo Dios. Porque lo vas a ver. Aunque no se trata de ver, camina por fe y no por vista. ¿Qué más dice? Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sencillo. Les quitaré, removeré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne. ¿Cuántos saben de lo que está hablando? Yo he visto gente con corazón de piedra y Dios cambiarle su corazón. Dios puede, cuando tú digas, no, Dios no puede cambiar a mi papá, Dios no puede cambiar a mi mamá, Dios no puede cambiar a mi esposo. No, ¿qué va a venir? Ese siempre ha sido un altivo, un orgulloso. Ese tiene un corazón de piedra, usted no sabe lo que hizo. Ezequiel te está diciendo que Dios sí quiere y puede cambiar un corazón. Identifica corazones de piedra en tu familia y empieza a agarrarte de eso. Que Dios dice, yo voy a cambiar esos corazones. Tienes que creerle a Dios. La diferencia entonces no está en que creas en Dios, la diferencia está en que le creas a Dios. ¿Ok? Si puedes marcar eso, márcalo con tu lapicero, Dios no se va a enojar. En tu Biblia. ¿Qué más dice? Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos. Esto es el Antiguo Testamento. En el Nuevo dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. Espíritu está con minúscula o con mayúscula. Aquí con minúscula. ¿Seguro? En mi versión está con mayúscula. Está hablando de qué espíritu. El Espíritu Santo. Él pone su Espíritu Santo en ti. Porque es el Espíritu Santo quien te va a ayudar. Y lo dice, y mira lo que dice ahí. Sí, léelo otra vez todo hasta el final. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. El Espíritu Santo te va a ayudar a cambiar. Él es el que te va a llevar a obedecer. Si hay áreas en tu vida en las que no puedes obedecer, dile, Espíritu Santo, ayúdame a cambiar y obedecer los estatutos, las reglas de Dios. No solo fueron 10 mandamientos, eso tampoco fue cierto. Ahí dice, habla de reglas, estatutos. Hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para que Él, para agradarlo. Eso no te va a traer salvación. Tú ya eres salvo. Si tú recibiste a Jesús y aunque estés en pecado, ¿ok? Porque hay una diferencia entre pecar y vivir en pecado, ¿ok? Una mirada de un hombre a una mujer que pasa es pecado. Un hombre es pecado y puedes arrepentirte de eso. Pero el vivir con otra mujer que no es la tuya es vivir en pecado. Son dos cosas diferentes. Los dos son el mismo pecado. ¿Sabías eso? Porque es adulterar. Con uno te puedes arrepentir de boca y Dios te va a recibir ese perdón. Con el otro tienes que parar de hacer eso y dejar a esa mujer. ¿Cuánto entienden eso? ¿Ok? O sea, no solo de que, oh, Señor, yo tengo 2 maridos o 2 mujeres y vengo a la iglesia y pido perdón. O me he casado otra vez y mi esposo todavía está ahí, está solo, eso se llama adulterio. Vas a tener que arreglar eso porque vives bajo adulterio y Dios quiere que te arrepientas. Y el arrepentirse, para poder arrepentirse, tienes que traer lo que se llama un fruto digno de arrepentimiento. Tiene que haber un cambio. Hay algo que tienes que hacer. El que roba, no robe más. ¿Qué significa? Deja de robar.
No puedes simplemente seguir robando y venir a la iglesia o a tu casa, Señor, perdóname. En una película vi cómo el cartel, no sé si era el de Bogotá, el de Cali, no sé, tenían una imagen de la Virgen María mirando hacia la esquina. O sea, habían doblado como diciendo para que no nos mire, la ponemos para allá. Y antes de que hacer pasar la cocaína para esta parte del globo, iban y se persinaban a la Virgen que miraba para el otro lado como diciendo no quiero que miren, no queremos que miren nuestro pecado. Ahora te hago una pregunta. Por más que se hubiesen arrodillado y por más que hubiesen dicho perdónanos Dios porque estamos envenenando al mundo con cocaína, y por más imágenes que hayan tenido ahí, por más que la pusieron para que no los vieran de espaldas, mirando hacia la esquina, ¿Dios los perdona? No, porque el que se arrepiente de algo tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento. El que miente tiene que dejar de mentir. Tiene que reparar el daño. No es el sorry canadiense, ¿no? Te pasan por encima, sorry. Le rompo el vidrio a tu auto de casualidad o por enojo. Hacer fruto digno de arrepentimiento es venir y decirte perdóname porque con enojo levanté un ladrillo y te rompí el vidrio. ¿Cuánto va a costar repararte el vidrio? ¿Te lo pago ahora o me traes el recibo? Eso es hacer fruto digno de arrepentimiento. Y una de las razones por las que vivimos mal en la vida es porque a veces decimos sorry, pero no reparamos. ¿Cuántos entienden eso? Repare. Acérquese a sus hijos cuando los ha dañado. Acérquese a sus hijas. Acérquese a su esposo, a su esposa, lo cual es difícil hacer. ¿A cuánto les es fácil hacer eso? Eso es pelear contra nosotros mismos. Pero lo debemos ganar. Juan 1:12. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahora? En este verso te voy a demostrar lo que algunos hicieron la semana pasada o las veces que estamos aquí y oramos. Porque el creyente es un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Okay? Nacido de nuevo a través del Espíritu Santo. Para que si tú tienes dudas, pero pastor, ¿por qué hizo esa oración y de recibir a Jesús? Ahora la Biblia dice que ya Jesús cambió su manera de pensar contigo. Dice la Biblia que cuando viniste a Jesús y te arrepentiste, dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo. ¿Qué tan importante es para Dios que venga alguien y reciba a Jesús y diga, Señor, perdóname, perdona los pecados de mis ancestros? ¿Qué tan importante es que la Biblia dice hay una fiesta en el cielo? Y si lo dice es porque la hay. ¿Okay? O sea, el día que yo vine a Jesús y el Espíritu Santo me tocó y estaba llorando por media hora, una hora, no sé, dice la Biblia que había una fiesta en el cielo porque yo me arrepentí de mi pecado, me aparté de mi pecado, le dije a una fulanita no te quiero ver más, regresa a tu marido. Entonces Dios se agradó, dijo, ¡wow! Fiesta. Y empezó la party ahí arriba. ¿Ah? Y uno dirán, sí, pastor, ¿y quién compró la cerveza? Los Ángeles. No. Hay una fiesta de gozo porque alguien se arrepintió. El precio de tu alma para Dios no tiene números. Es por eso que Satanás pelea por tu alma y pelea con uñas y dientes. Mira lo que dice Primera de Juan. Dice, mas cuantos lo recibieron, ¿cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando tú pensabas que ya eras hijo de Dios, lo que eras era creación.
Quiero que entiendas esto. Porque hay gente que viene y te va a decir, todos somos hijos de Dios. Vamos a ver si eso es cierto. Mira lo que dice ahí. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, está ahí arriba, les dio el derecho de ser hijos de Dios. La pregunta es, ¿todos son hijos de Dios? No. Tienes que venir a Jesús para ganarte el derecho de ser hijo de Dios. Dice, estos no nacen de sangre ni por deseos naturales, no está hablando de lo humano, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Dios te hizo nacer de nuevo y te dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. En la otra versión dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nombre de Jesús evidentemente, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para que la próxima vez que diga, pero todos somos hijos de Dios, no es cierto. Todos somos creación de Dios. Puedes pasar a ser hijo de Dios si vienes a Jesús y te ganas ese derecho. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, humana evidentemente, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tito 3:4. Simplemente para confirmar otra vez esto. He propuesto traerte Biblia porque es importante que lo veas. Gracias a Dios tenemos un nuevo proyector para que lo puedas ver. El internet que tenemos demora un siglo, pero no importa, aquí lo puede leer acercándose a la otra vez. Aquí está. Dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Para el que cree que se puede ganar el cielo haciendo cosas buenas, este verso bíblico te dice que no es así. Que la única manera de ganarse el cielo es por la mera misericordia de Dios. Si no, este hombre que estaba en la cruz al lado de Jesús, que había sido un ladrón y un asesino, no hubiera entrado. Entró por la misericordia de Dios. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento, di conmigo, lavamiento, de la regeneración. Di conmigo, regeneración. ¿Qué es regeneración? Es ser regenerado, cambiado. En el Perú, la gente casi, bueno, ahora ha mejorado la economía de mi país, pero en una época la gente lo que hacía era, en español debe ser rebuild, en inglés rebuild the engine. Cuando tu auto se moría, lo que la gente hacía era, no es la palabra rebuildear, suena feo, ¿cuál sería la palabra en español? Reconstruir el motor, regenerar el motor. Y eso fue lo que hizo Dios contigo y conmigo. Y tú dirás, pastor, entonces ¿por qué sigo siendo el mismo o la misma en ciertas áreas? Sí, pero cuando te pregunté si había habido un cambio, levantaste tu mano. Eso quiere decir que han habido cambios. Bueno, ahora empieza a aplicar el mismo principio en los otros cambios. Yo soy de los que me como la carne primero, lo más grande, lo más rico. Otros se comen el arrocito primero, después los frijolitos, y después al final se comen la carne, ¿no? Hay quienes dejan los peores pecados para el final y hay quienes empiezan a trabajar con los peores pecados al inicio. Porque hay cosas que cambian. Yo bebía, no bebo más. Yo fumaba, no fumo más. Yo tenía muchas mujeres, no las tengo más. El diablo me lo hizo recordar. Se lo conté al papá de Romy ayer, como el enemigo te habla.
Y en una de las ministraciones que ministrábamos a una persona del Uruguay, el demonio me dijo: yo te conozco, tú has tenido muchas mujeres. Yo le dije: sí, pero ahora tengo una, así que cállate, no tienes legalidad sobre mí. El enemigo se mueve bajo legalidad. Si él tiene una legalidad en ti en el pecado, si tú haces cosas que no has parado, que Dios te ha dado, dicho de paso, dominio propio para pararlas, no me digas que no sabes que sale maldición de tus labios, porque yo lo sé cuando salen de los míos. ¿Cuántos han maldecido alguna vez? A ver, cuánto honesto. ¿Okay? ¿Te diste cuenta que sabías que salió maldición de tus labios? ¿Cuántos han maldecido a los suyos alguna vez? Lo hacemos todos. Lamentablemente eso tiene un peso. ¿Okay? Entonces, Dios sabe, y por si crees que no sabes, o dices: no, yo no sé, no me di cuenta, porque hay gente que hace cosas y aparentemente no es un problema para él. Pero lo que hacemos trae consecuencias, lo que decimos trae consecuencias. En mi país te dirían: se hace el loco, se hace la loca. Es de lo que pasan, te pisan el pie, te rompen el auto y... ¿Ha conocido gente así? Te hace daño y camina como que nada. Maldice a sus hijos y si le vas a reclamar, peor, te maldice más. Pida al Espíritu Santo que le dé ese espejito redondo que se pone en el auto para ver los blind spots en tu vida. Que te voy a decir, aún sin el espejito redondo, con el espejo regular del lado izquierdo o del lado derecho que estás manejando, sí ves. Porque le viste la colita al auto que está al lado tuyo. No ves todo el auto, pero viste la colita. Todos vemos la colita de nuestro pecado. No me digas que no sabes. Porque Dios es justo. Y Dios no te va a castigar muchas veces. La gente dice: Dios no castiga. ¿Sí? No, la Biblia no dice eso. Si en la iglesia se pone disciplina y fue establecida por Dios, Dios no pondrá disciplina. Él dice que Él disciplina a sus hijos porque los ama. Eso es castigo. Disciplinar. Si tenemos la idea equivocada de cómo trabaja Dios, no, Dios no castiga, Dios es bueno. Y la gente dice: bueno, si es bueno, por lo que me da la gana. Total, como la salvación es por gracia, haga lo que haga en mi vida, no es ningún problema. Voy destruyendo mi familia, voy destruyendo a mis hijos, voy destruyendo mis finanzas, hago lo que me da la gana, no pago mis cuentas. Dios está a cargo. Sí, Dios está a cargo, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dios está a cargo, sí, Dios está a cargo de mis finanzas, pero si sigues gastando, metiendo plata, gastando dinero en la línea de crédito, te vas a endeudar. Y Dios está a cargo, pero también dice: no te endeudes. ¿Cuántos saben eso? Él dice: no te endeudes, porque cuando te endeudas, te haces esclavo de aquel que te dio el dinero. Y eso es cierto. Gente no viene a la iglesia: no tengo paz, pastor, no puedo dormir. Le digo: ¿cómo están sus deudas? ¿Cómo están sus finanzas? Oh, mire, el año pasado empecé con 50, ahora estoy en 85, porque he estado pagando el mínimo y estoy reendeudado. Y el diablo le dice: una tarjetita más, ¿qué te va a hacer? Una rayita más al tigre, ¿qué te va a hacer? Y con el tiempo llegas a tal nivel que estás tan ajustado financieramente por las deudas, cuando Dios ya decía: no le debas a nadie. ¿Sabías que la Biblia dice eso? No le debas a nadie. Porque el que debe se hace esclavo de aquel que le dio. ¿Entiendes eso? Y es evidente de que muchas veces pues, nos quedamos sin trabajo o pasan situaciones en nuestra vida. Bueno, hay una salida bíblica para eso. Dios quiere que tú guardes grano. Y hay todo un estudio que yo traté de traer de un cristiano en los Estados Unidos. Él enseña a la iglesia cómo empezar a guardar dinero y guardar 6 meses de tu salario. No, nosotros gastamos todo lo que viene.
Y la Biblia dice, necio es aquel que gasta todo lo que tiene. Claro, porque cuando vienen las lluvias y vienen los tiempos difíciles, no tienes de dónde agarrarte. Entonces, ellos se agarran de lo que hizo José. ¿Cuántos conocen la historia de José? Que llegó a ser gobernador de Egipto. Y lo que José, sabiendo, dirigido por el Espíritu de Dios, sabiendo que venía una hambruna, empezaron a guardar grano. Lo que Dios espera que tú hagas es que tengas 4 o 6 meses guardados de lo que sería tu salario, el salario de tu casa, para que cuando vengan los tiempos difíciles, los días de lluvia, no pase tiempo difícil. Pero la mayoría hispana vivimos al día, y eso es un error. No es que no hemos tenido dinero para guardar, porque yo tengo 23 años aquí y casi los 23 años hemos trabajado cada día prácticamente, bueno, los fines de semana evidentemente. Si te pones a contar el dinero que gastaste en tonterías en tu casa, vas a encontrar que hay muchísimo dinero. Dios lo que esperaba es que tú guardaras ese grano para el tiempo difícil. ¿Cuántos entienden eso? Yo oro que Dios haga cambios en las finanzas del pueblo hispano y que no necesitemos de money más para sobrevivir, porque nuestro Dios es dueño del oro y de la plata. ¿Y dónde viste un padre que es dueño de oro y de plata y no le da a sus hijos? Empieza a guardar dinero. Dile, papi, ayúdame. Cuando llegues a tus 6 meses, déjalo ahí, no lo toques. Ese dinero está ahí, como un granero aparte, como un lugar de... ¿Ok? Entonces, volviendo a Tito, dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Di conmigo, renovación. Dios me quiere renovar a través de su Espíritu Santo. Ahora hay una cosa. Esto está en el Nuevo Testamento. Esto Dios se lo está hablando a la iglesia de hoy. Y la iglesia que empezó en esa época. Desde esa época. ¿Ok? Y dice que el Espíritu Santo te va a renovar. Dime una cosa, ¿cómo te puede renovar a alguien que no conoces? ¿Dice eso tu Biblia? Vamos a ver otra vez. Dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Nos regeneró. Nos puso bonitos para que el Padre nos viera. La sangre de Jesús nos cubre. Cuando el Padre viene, no ve el pecado en ti, ve la sangre de Jesús, porque Él es no solo sumo sacerdote, sino que es también, Él es un abogado tuyo. Jesús es un abogado tuyo, para los que no lo sabían. Dice, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Si Dios quiere renovarte por el Espíritu Santo, ¿a quién debes buscar? Cuando buscas a Jesús, y cuando empiezas a orar y dice Espíritu Santo ven, el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la palabra, te va a llevar siempre a Jesús, el verbo de Dios, el verbo, palabra. Eso es lo que es, ¿ok? Entonces, a través del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente. ¿Quién fue derramado? El Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesús nuestro Salvador. Ah, ok. Ahora vas a entender por qué cuando el Espíritu Santo se derrama, la gente se cae, o llora, o lo siente. Cuando el Espíritu Santo, una de las características es que no sé si te ha pasado, pero empiezas a sentir algo muy lindo por todo tu cuerpo, de la mollera de tu cabeza hasta la planta de tus pies. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? El resto busque su propia experiencia, porque no es algo fácil de explicar. Cuando tengas la experiencia, vas a decir, ahora entiendo. Este verso simplemente te está diciendo, te está confirmando que esto es de Dios. Que Dios derrama de su Espíritu sobre ti y sobre mí. Y eso te trae limpieza. La Biblia dice, ríos de agua viva fluirán de tu interior. ¿Por qué ríos de agua viva? Un río de agua viva es un río que se mueve, corre. Un río muerto es un lago estancado, el agua está sucia. Pero el agua que se puede beber es el agua de un río que corre, porque está limpia y limpia. ¿Por qué está limpia el agua? Porque el misma agua limpia cuando pasa. ¿Okay? Porque Jesús es el agua de vida. A través de su Espíritu Santo Él se derrama sobre ti. Dice,
el cual fue derramado abundantemente, digo conmigo, abundantemente, para que no te asustes si se incrementa, porque se va a incrementar la presencia de Dios sobre ti y sobre mí, mientras busquemos como iglesia a Dios, sobre nosotros por medio de Jesús nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. La versión más fácil: sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor Salvador, para que, justificados por su gracia, gracia es un regalo no merecido. Tú piensas que viniste aquí, eso no es cierto, Dios te trajo aquí por su gracia. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ok? Todos los cristianos estamos llamados a ser, ve conmigo a Romanos 8:9. Estamos llamados a vivir bajo el Espíritu Santo, por el Espíritu. Cuando lo encuentras dices amén. Solo te quiero demostrar de la importancia del Espíritu Santo para que puedas entender que sin el Espíritu Santo no vas a poder cambiar. Que hay cosas que están percudidas en nosotros que solo van a poder cambiar por la obra del Espíritu de Dios. Es por eso que es tan golpeado este tema, porque literalmente el obrero de Dios, que es el Espíritu Santo, es el que hace la obra. Cuando alguien recibe sanidad, yo he visto gente ser sanada de cáncer y el Espíritu Santo es el que vino y es el obrero de Dios. Él construía y construyó y todavía sigue construyendo las cosas que suceden aquí en la tierra. Cuando un árbol empieza a crecer nuevo, es el Espíritu Santo que está obrando. Él se movía sobre la faz de la tierra. Si lees el Génesis, Él hizo que se creara el sol y la luna, porque el Espíritu Santo es la tercera parte de la Trinidad, que es el obrero de Dios. Pero también es Dios. Y una de las prédicas de Pablo en Perú que me llamó mucho la atención, él decía que no usemos al Espíritu Santo como una droga, que no vengas acá simplemente tratando de buscar que la droga del Espíritu Santo te toque y que vayas a tu casa y no cambies, y no hagas el esfuerzo y pongas ese 10% que Dios necesita para él poner el otro 90%. ¿Ok? Y eso es cierto, porque mucha gente se acostumbra. Se acostumbra, el pastor va a orar y el Espíritu Santo va a descender y el Espíritu Santo... Bueno, el Espíritu Santo no desciende solamente por el pastor. El Espíritu Santo desciende porque tú eres obediente. El Espíritu Santo te va a tocar en tu hogar, no solamente en la iglesia. Ahora, si te acostumbraste a que el pastor ore y me ponga la mano, entonces yo siento el Espíritu Santo porque el pastor solo tiene el Espíritu Santo, eso no es cierto. Tú tienes el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Recibiste a Jesús, te lo estaba demostrando. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú no me necesitas a mí. La razón por la que yo estoy aquí es para traerte unas buenas nuevas. La razón por la que estoy aquí es porque soy un poquito más que tú y te puedo enseñar cosas que Dios espera que te enseñen. Pero van a llegar días, y con eso no significa que entonces ya estoy listo y me voy. Quizá Dios te lleva a otro lugar para que hagas lo mismo que yo hago aquí. Quizá termine siendo un pastor, quizá termine siendo un evangelista. Hay 5 ministerios que Dios quiere desarrollar de la iglesia. ¿No te llame la atención que Dios levanta a alguien y lo empieza a sacar como evangelista y termina en China, en Francia, en España, en Argentina, en Colombia? Sabe Dios, porque Dios tiene interés de levantar la iglesia que se mueva bajo 5 ministerios: pastores, profetas, apóstoles, maestros. ¿Cuál es el último? Me olvidé de uno. El ministerio profético, hay apóstoles, son 5 ministerios. Pero lo que quiero que entiendas, vamos a la Escritura. Vamos a leer Romanos. ¿Qué dice tu título? Vida mediante el Espíritu. ¿Con mayúscula o con minúscula? ¿Qué espíritu está hablando? Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están
unidos a Cristo Jesús. En otra versión dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo sabes que alguien anda conforme a la carne? Te voy a decir. La música es buena, la danza es buena, pero el que anda conforme a la carne todavía busca las cosas de la carne. Ese es el día. ¿Y cómo sabes que alguien está en el Espíritu? Porque busca las cosas del Espíritu. ¿Cómo lo pruebo yo? Simple. Yo he estado escogiendo líderes en base a su vida espiritual. La gente que anda en la carne anda buscando las cosas de la carne. A mí me ha costado muchísimo tiempo tener que entender que a través de la música, de cierta música, no de toda la música fue creada por Dios, el enemigo me estaba ministrando. Un día les traje un estudio acerca de la música y vi el rostro de algunos, y algunos vi que se enojaron: pastor legalista, que ya no se puede bailar, que ya no se puede, yo no puedo poner la música que escuchaba. Es que mira, Dios no te condena por nada de lo que haces, pero siempre y cuando no vivas en la carne, sino en el Espíritu. Lo dice ahí: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu mayúscula, Espíritu Santo. Ahora, cuando tú empiezas a buscar dónde hay una discoteca, dónde están pasando 50 Shades of Grey, ¿no? Porque, wow, yo quiero aprender cómo se mueve esa muchacha, ¿no? Ahora, la sensualidad es buena, la necesitas en tu matrimonio. Es más, Dios pone todo eso, ¿no?, para que tengas una relación sexual satisfactoria. Pero el enemigo estira eso y lo convierte en lujuria. Esa película yo no la he visto, pero en base a lo que pude ver en el trailer, y pude ver, porque era un libro antes de ser la película, vas a ver una distorsión de lo que es la sensualidad necesaria para tener una vida satisfactoria sexual con tu esposo o tu esposa. Cuando tú ya tienes que agarrar y ocasionar dolor durante tu relación sexual, ya es un problema para Dios. Y ya dejó de ser algo que proviene de Dios. Dicho sea de paso, esta pareja no estaba casada, si te diste cuenta. Tú no puedes venir a la iglesia y decir: sí, los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, y se los predicas a la gente, y de pronto vas a ver una película llena de adulterio, fornicación, fetiches y basura y una serie de porquerías. ¿Cuántos entienden eso? Como que no hay un acuerdo en lo que realmente creemos. Yo no puedo venir y danzarle a Dios como hacía David. Ahí te demuestro que bailar no es un problema, pero David estaba danzando a Dios. Y después meterme en una discoteca a bailar que viva Changó. Porque el día domingo fui y dije: Jesús vive, Jesús. Y te metes a una discoteca a decir que viva Changó sin saber ni siquiera quién es Changó. Estás adorando dos dioses, y eso trae sobre tu vida lo que se llama en la Biblia un espíritu de prostitución. ¿Qué es un espíritu de prostitución? Es prostituirse. Una prostituta no tiene bandera, anda con un hombre como anda con otro. Una mujer adúltera no tiene bandera, anda con su esposo y anda con otro hombre afuera. Un hombre adúltero hace lo mismo. Y la Biblia dice que nosotros no debemos caminar bajo un espíritu de prostitución. Entonces tú no puedes venir a cantarle a Dios el día domingo y después buscar una discoteca cantándole al diablo, porque yo empecé a investigar un poquito lo que decían las letras. La próxima vez que tengas la oportunidad, lee las letras de las canciones. Empecé a investigar lo que decía la salsa. ¿Sabes qué encontré?
pura lascivia, pura basura. Tócame aquí, tócame allá, hazme esto, hazme lo otro. Y no está hablando ni siquiera de gente casada. ¿La sexualidad es mala? No, es buenísima, proviene de Dios. Pero tú no puedes tener una dualidad. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Tú puedes venir a la iglesia los días domingos y tener enemistad con Dios, ¿sabías? Porque hay una dualidad en tu vida. Y aquí dice, los que no andan, ahora pues ninguna condenación. ¿Qué dice Dios? Dios no te condena de nada, no te sientas condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. Hay una condición conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que yo no puedo agarrar a mi esposo o a mi esposa y empezar a bailar? Sí, claro que puedes hacer eso, pero es tu esposo o tu esposa. Ahora, si estás bailando una canción que dice me gusta la otra, yo no bailaría eso con mi esposa. Por eso tienes que analizar qué es lo que la letra está diciendo. ¿Sabes que la Biblia dice que aún cuando cantes en la iglesia analices lo que estás cantando? En una iglesia cantaban el rubio de Galilea. Jesús era Nazareno, no era rubio. Era de tez oscura. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sabéis quién es rubio? Satanás. Y si no me crees, empieza a buscar el testimonio de ex satanistas que se encontraban con Satanás, porque Satanás es un ángel. ¿Sabías eso? Así como nosotros nos encontramos con el Espíritu de Dios, Satanás también se encuentra con sus hijos. Y todos lo describen como una persona hermosa y rubia. Entonces en la iglesia estaban cantando el rubio de Galilea y no era Jesús. Y la Biblia dice, cuando cantes, canta también con el entendimiento. Porque puede ser, que muera Jesús. La gente canta, canta con el entendimiento. Dios quiere que tú analices lo que estamos viendo, que tú analices lo que estamos leyendo. Es importante que lo marques, te lo lleves a casa y lo vuelvas a leer. Diga, pastor, mira lo que dice. Vas a encontrar muchas cosas. Esa es la razón por la que te es difícil leer la Biblia. ¿Cuánto les es difícil leer la Biblia? Hay alguien que tiene interés. No es efecto de que no la leas, que no la conozcas. Pero que alguien venga y te traiga una revista Vanidades, te la llevas hasta el baño. Llévate la Biblia hasta el baño. Te vas a dar cuenta que hay una fuerza que no puedes ver que te impide. Por eso la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Dios te está diciendo, esfuérzate, ve y busca, analiza. Escudriña, dice la Biblia. Escudriña es comerse algo, leerlo por aquí, leerlo por allá. Y ahí vamos a obtener victoria. Dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado, no al pecador, en la carne. Parece un trabalengua, Romanos es difícil de leer, pero si lo buscas en las versiones más fáciles lo vas a entender. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne otra vez, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo jamás te va a involucrar con las cosas del mundo, porque Él sabe muy bien que el Escritura dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nunca viva una dualidad en Dios. Tres. No, perdón, estábamos abajo. 5. Porque los que son de la carne, ahí explico un poquito más de lo que está diciendo. ¿Qué es la carne? Por los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Una de las cosas que los que piensan en las cosas de la carne, y esto lo vas a ver, siempre están preocupados por tener zapatos nuevos, pantalones nuevos, faldas nuevas, comprarse. Y no tiene nada de malo tener cosas buenas. Tienen una obsesión por estar en el mall y gastar dinero y pensando me voy a ver bien. Y no tiene nada de malo verse bien. Pero piensan en las cosas de la carne. Otra de las cosas que te describen como gente que está caminando en la carne y en el espíritu, te gusta la contienda. Peleas, discutes, odias. Porque
La carne, así como el Espíritu Santo trae frutos en ti, hay también las cosas que a la carne se ven: contiendas, divisiones, ¿no? El que está en el Espíritu vive en paz consigo mismo. Ya cuando los amigos los empiezas a perder, debes empezar a preocuparte. Porque no puede ser que tú seas el común denominador de que los amigos se te vayan y no tener la culpa. Cuando has tratado bien a la gente y te empiezas a quedar, piensas que has tratado bien a la gente y te empiezas a quedar solo o sola, tienes que ponerte a pensar si existe la posibilidad de que la culpa la tenga yo. O traes el problema de blame shifting, que siempre alguien tiene la culpa y no yo. Pero existe la posibilidad que seas tú el problema. Y si es cierto que eres tú el problema y la gente la empiezas a perder como amigos, yo valoro mucho la amistad. No sé si la gente me valora a mí como amigo, pero yo valoro sí mucho la amistad. Te voy a decir por qué. Porque yo no sé lo que viene en el futuro. Si yo empiezo a sembrar en mis amigos y ser amigo yo, si un día yo termino en una silla de ruedas, yo sé que va a venir alguien. El tener amigos y alimentar a esos amigos, porque tienes que alimentar, no es solo darle de comer, no me refiero a eso. Tienes que alimentar tu amistad, tienes que hacerles saber de que son amigos. Y ser un buen amigo es una inversión. Yo he tenido gente en mi casa por muchos años, mi mamá, bañando a estas personas que ya estaban semiparalíticas, simplemente por una amistad, ni siquiera era mi sangre. Tú no sabes lo que depara el futuro, y Dios no solamente quiere que tú tengas una hermandad con la gente en la iglesia, quiere que seamos amigos. Es más, la Biblia dice que tú no solamente pasas a ser hijo de Dios, sino que pasas a ser amigo de Dios. Hay una diferencia, porque los amigos se cuentan intimidades sin estar con el temor de que te van a clavar por decir algo. ¿Te ha pasado? Que a veces le dices cosas a tus amigos que no le dirías a tus hermanos de sangre. ¿Te ha pasado? A veces te sientes mejor diciéndole cosas de intimidad a tus amigos que decírselo a tu familia, porque te juzgarían mal. Dios quiere que sembremos en la amistad, y la iglesia debemos ser amigos. Ahora, en la manera que te sea posible, porque pueda que te caigan muy mal los peruanos y no vamos a poder ser amigos. Yo sí voy a ser amigo, no me caiga mal por la nación que traes, no me interesa de qué nación vienes, porque ya ahora eres de Jesús y esa es nuestra nacionalidad. No me interesa de dónde vienes. Y si te caigo mal como peruano, la Biblia dice que me tienes que amar. Cuando estuve en el Perú les dije eso: si les caigo mal, me van a tener que amar igual, porque Dios se les manda, chúpense esa. Se empezaron a reír. Es la verdad, Dios te demanda amar. Dice: ¿cómo puedes amar a Dios al cual no ves, cuando no amas a tu hermano al que ves? Esa no es la parte fea. La parte fea que dice hipócritas. Uy, eso duele. Cuando yo vi eso, me dolió. Dios hablando, le habla a ti y a mí y nos dice: tú que dices que el Espíritu, tú que dices que Dios, tú que dices esto y el otro, y hablas de grandes cosas espirituales, aunque las hay, ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando no amas, que no ves, cuando no amas a tu hermano al que ves? Hipócrita. Muy calladitos. Eso lo dijo Dios. O sea, si le caigo bien, no voy a decir otra vez lo que Dios dice. No le caigo bien, no voy a decir lo que Dios dice. Me va a tener que amar así, como estoy, como soy, porque Dios se lo demanda. Porque amar a aquel que es de los míos,
tiene el mismo acento mío, come lo mismo que el mío. Eso es fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Amar al que te hace bien, eso es fácil. Ay, qué bueno el pastor, porque oró y me sané, ay, qué lindo, no sé qué, wow. Sí, wow, gloria a Dios. Sí, pero espérate que el pastor te pise un callo, a ver si lo vas a seguir amando. Ese pisarte ese callo me pule a mí y te pule a ti. Yo he decidido, que a muchos quizás no le caiga bien, amar al que nos hace bien y amar al que nos hace mal. Porque si Dios cree que puede cambiar a las personas, yo también tengo que creer. Cree que Dios puede cambiar la vida de los tuyos. Cree que Dios puede cambiar la vida de tu esposo, tu esposa. Volviendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué dice ahí? En el 5, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quizá una de las razones por la cual no tienes paz es porque estás muy preocupado por las cosas de la carne. Dice la Biblia que cuando alguien viene y te roba algo, te quita algo. Si viene y me quitan esto, yo también dice que me quite lo otro. Si alguien viene y me roba, yo digo, toma la billetera también para que pongas los billetes. Eso dice la Biblia que debo hacer. No dice que yo pelee. No dice que sea tonto, no voy a decir mi tarjeta de banco, mira, saca todo el dinero que quieras. Yo me refiero, si alguien te viene a robar, ¿sabes que mi padre me enseñó eso? Y un día bajando en una de las estaciones, en una época muy difícil en mi país, bajé en una avenida que se llama la Avenida México, yendo al centro de Lima, y bajaron 3 tipos conmigo y me pusieron un cuchillo en la espalda. Yo tenía más o menos la edad de Elías. Y empezaron a jalarme el reloj. Y yo le dije, para un segundito. Yo me lo saco porque no lo vas a poder vender si lo rompes. Así que me lo saqué y se lo di. Tú, ¿qué más necesitas? No tengo dinero porque soy menor de edad, pero hay una estampilla ahí adentro. Saqué mi cédula de identidad y le di mi billetera. Me acuerdo perfectamente la cara del ladrón, porque el otro me agarraba y me había puesto un cuchillo en la espalda. Mi padre había estado en Colombia y me trajo una chaqueta muy linda, no la vieron, qué bueno. Y el cuero muy bueno en Colombia. Y el tipo, los dos empezaron a correr, no había nada en mi billetera. Me acuerdo que eran las primeras billeteras que habían salido con velcro. Cuando abría sonaba, ¿no? No sé, Maui, no sé qué marca era. Pero tenía valor para mí. Pero me acordé lo que mi padre me dijo, mira, dalo, no lo pelees. Porque si lo peleas, te pueden cortar, te pueden matar y eso no lo puedes recuperar. Mucha gente muere espiritualmente porque pelea lo que piensa que es suyo. Nada de lo que tú tienes es tuyo. Nada de lo que te dieron o te quitaron es tuyo. Job dijo, Dios dio y Dios quitó, pero aún le voy a seguir adorando. Eso es difícil para mucha gente con una mente materialista, entenderlo. Yo he visto gente aquí, y ¿qué hago, pastor? Reclamo lo que me robaron. Yo le dije, no, la Biblia dice que 7 veces Dios te va a devolver lo que el diablo te robó. No te preocupes. ¿Y sabes lo que veo al tiempo? Que Dios cumple. Lo veo llegar con un auto. Lo veo, no tenían trabajo, Dios les da trabajo. Yo lo he visto, no sé si tú lo has visto. Pero cuando venía el pastor, ¿qué hago? ¿Peleo? No, Señor, deja. Cómprale un quequito de la roca y mándaselo. Para que vayas comiendo mientras manejas mi auto, ladrón. Porque hay gente así, que por 20 pesos vende su alma al diablo. Los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Yo no voy a robar absolutamente nada. Y si me vienes a robar a mí, esa es la razón por la que yo suelto la llave de la iglesia. ¿Te has dado cuenta de eso? Pues me dice, no, pastor, pero yo veo.
Hay gente que se ha ido y ni siquiera me volvió la llave, dicho sea de paso. Hasta el día de hoy. No están entre nosotros y la llave tampoco. Solo una persona le dije, deja la llave. Y sabía que podía hacer cosas extrañas. El resto dice, asumí que son adultos, no van a hacer cosas raras. Asumí que eran gente. Solo a uno le quité la llave, y con una razón. Y que robaba. Y volviendo al asunto, Dios te va a prosperar cuando hagas su voluntad. Dios te va a bendecir aunque te duela, aunque tu carne te diga, véngate, aunque tu carne, ay, lo quiero un motor, ay, le voy a quitar esto, le voy a ponchar las ruedas, voy a hacer esto y esto otro. Dios dice, no. Porque el que no se va a beneficiar es tu corazón. Y se van a formar raíces de amargura en tu corazón. Y dice la Biblia que si se forman raíces de amargura en tu corazón, esas raíces de amargura van a amargar a otros. ¿Qué hago yo? Dios dio, Dios quitó. Porque a veces Dios tiene propósitos mayores a los que tú quieras pensar, a los que tú puedas pensar. Dios tiene propósitos mayores en tu vida. Nunca te aferres a las cosas que se quedaron en el pasado. Me acuerdo que lloré cuando perdí mi trabajo en la Coca-Cola porque me costó entrar, tenía que empacar todo lo que la Coca-Cola hace y yo lloraba. Y dije, Señor, pero me están pagando $15 la hora. Yo acababa de llegar, me pagaban $8.50 en la cafetería y de $8.50 me empezaron a pagar $15. En esa época era un montón de dinero por ponerle rapa y hacer unos skits con todos los productos de la Coca-Cola, la Ginger Ale y una serie de cosas, y la Crush, todo lo que fabrica la Coca-Cola. Y cuando me dijeron no necesitamos más, salí, me fui a meter a mi auto y empecé a llorar. Dije, pero ¿por qué? A los meses terminé siendo supervisor del aeropuerto. Y literalmente Dios me dijo, ¿vas a seguir llorando? No, güey. Recuerdo perfectamente que estaba contando a alguien, unos amigos míos, Cristian y María Elena, que son cristianos. Nos llamaron muy de tarde en la noche porque Cristian lo habían tenido que llevar al hospital y le operaron la pierna, se la abrieron y no se podía mover. María Elena, que no acostumbraba a manejar, estaba regresando a la casa, dejó a Cristian se iba a quedar en el hospital. Y el auto que recién habían comprado, muy bonito, cruzó un tipo y les hizo pedazos el auto. El bebé estaba en el auto con María Elena y Cristian me llamó a mí porque no tenía a quien acudir. Y fui a recoger a María Elena y le encontré en la intersección. Dije, wow, qué tal choque. El tipo que la chocó estaba todo torcido. El carro estaba hecho pedazos. María Elena lloraba. Y dijo, el auto lo acabamos de comprar. Y le dije algo que dice la Escritura. Le dije, María Elena, dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan a bien. Tú sirves a Dios y la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. No llores porque Dios te va a dar un mejor auto. Al tiempo, María Elena me llama, ella me dice, Coco, no sé por qué. Coco, me dice, adivina qué. Pagamos tal cantidad por el auto que teníamos, ahora nos dieron el doble. Compramos un auto mejor. Le digo, ¿quieres seguir llorando? No, lo que Dios dice en la Escritura se cumple. Si el diablo te está robando, dile 7 veces, pero tira la palabra. Dile, hey, idiotón, porque soy un idiota, te quiere robar sabiendo que Dios te va a devolver 7 veces más lo que te robó. Te va a devolver 7 veces más felicidad. Te va a devolver 7 más finanzas, pero si lo crees. Si no eres de los que piensan y que vienen a la iglesia porque ese pensamiento te mantiene pobre. ¿Sabes cuál pensamiento te mantiene pobre? El no entender que el dar es mejor que el recibir. De los que piensan, ¿qué tiene el gobierno para mí? ¿Qué tiene la iglesia para mí? Y se agarran de la Escritura de lo que le conviene. Cuando cambias tu pensamiento y seas renovado por el Espíritu Santo tu pensamiento y empiezas a entender que es mejor dar que recibir. ¿Por qué es mejor dar que recibir? Te voy a decir por qué. Porque cuando tú das,
es donde Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones que sobreabunden. Y no estoy hablando de dinero solamente. Se cumple la Escritura una y otra vez para el que cree. Suelta, deja ir lo que ya se fue, porque Dios te quiere bendecir. No te llame la atención que si perdiste casa, Dios te empiece a dar una casa. Si perdiste amigos, Dios te empiece a dar amigos. Si perdiste esposo, porque existe la posibilidad, Dios te dé un esposo mejor. Dios te dé una esposa mejor. ¿Sabías que lo hizo con Job? La mujer que vio a Job caer no servía a Dios, no amaba a Dios. Cuando ya vio que ya no tenía Mercedes-Benz, que todos los camellos se le habían ido, porque en esa época un camello era un Mercedes-Benz, y ya vio que este ya no va a poder de comer, pues ya mira, ya está lleno de llagas, ya no se puede ni mover, se le murieron los hijos, ya no hay auto, pues ya no va a haber quien me lleve al mall para ir a comprar. Voltea y le dice a Job: maldice a tu Dios, maldice a tu Dios, no al mío, y muérete. Es lo que yo llamo una mujer parásito, o un hombre parásito, porque ¿sabe que hay hombres parásitos? Ella dice: maldice a tu Dios y muérete, porque yo, patines. Pero si sigues leyendo, te vas a dar cuenta que más de 7 veces Dios le devolvió. Le dio nuevos hijos, le dio una esposa que amaba a Dios, que ya no lo iba a dejar. Y yo sé que muchos han perdido esposos, esposas por adulterio, por maltrato. Créeme, pídele a Dios. Pero esta vez sí, dile: Señor, dame un hombre o una mujer que ame a Dios. Porque los problemas siempre los vamos a tener. ¿Sabías eso? Tu matrimonio está bajo ataque y va a seguir bajo ataque, porque es la célula de la sociedad. Satanás sabe que si destruye los matrimonios, destruye la iglesia. Pero la Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia. Eso quiere decir que Dios va a seguir levantando matrimonios que estaban caídos. Si Dios ha hecho algo en tu matrimonio, ve y acércate a alguien que se le cayó y dile: ¿sabes qué? Dios te va a levantar, Dios te va a dar. Si ya su esposo se fue con otra, dile: Dios te va a dar otro marido que realmente te aprecie y te ame. Si ya su esposa se fue con otro. Yo recuerdo muy claramente en una campaña de Benny Hinn como un niño con un papá triste, los dos venían hacia el altar donde estaba Benny Hinn, y él, dirigido por el Espíritu Santo, le dice: ¿dónde está tu esposo? Y él baja la cabeza y él dice: yo sé dónde está. Dice. El Espíritu Santo, es bueno moverse con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a decir cosas de la gente que nunca te vio. Eso es buenísimo. Y le dice: tu esposa se fue con otro porque estaba bajo un espíritu de lujuria. Pero si tú y tu niño, para que los que digan: ¿cómo voy a hacer que el niño ayune, pastor? Pero si tú y tu niño, le dijo al hombre, él no le dijo: mi esposa se fue con otro. El Espíritu Santo le estaba mostrando que la mujer se había ido con otro, infestada por un espíritu de lujuria. Y le dijo: pero si te pones a ayunar con tu niño, Dios va a traer a tu esposa. Te voy a decir que muchas de las cosas que suceden en tu vida y en la mía, en los matrimonios, suceden con una razón. Hay un profeta en la Escritura que Dios le dijo: ve y toma una mujer prostituta. Te vas a encontrar y vas a entender en muchas de las cosas que te suceden en tu vida matrimonial el corazón de Dios. Si encuentras que tu marido es un necio y un terco y eres tú la única que está sirviendo a Dios, Dios te está diciendo: así quiero que sepas cómo me siento yo cuando el pueblo es necio y terco. Le dijo a este profeta: te metiste con esta mujer. ¿Y sabes lo que hacía este hombre? La mujer salía porque era prostituta y salía a prostituirse y se había casado con él. Él se levantaba de madrugada y la iba a sacar de su cuarto de prostitución, donde incluso la habían maltratado, y se la llevaba de regreso a la casa. Tú dirás: ¿por qué Dios hizo eso? No te hablé de un espíritu de prostitución que hay en la iglesia el día de hoy y que lo había en el Antiguo Testamento también.
Dios quería que el profeta supiera que lo que siente Dios, porque la gente se prostituye y no busca santidad, como la Escritura dice, sed santos, porque yo soy santo y sin santidad nadie me verá. Y Dios quería que él lo viviera en su carne, porque él era profeta y él podía salir y poder decir, ¿sabes qué? No se prostituyan, Dios es santo. Pero lo sintió en su carne primero. Muchos de ustedes la pasaban tan bien y de pronto vinieron a Jesús y empezaron a sentir dolor. Y Dios quería que sintieras el dolor que él mismo siente muchas veces cuando te han abandonado, cuando te han insultado, cuando te han robado. Para que puedas entender que gente va a venir a la casa de Dios, porque gente va a venir a esta casa con los mismos problemas. Y eres tú el que Dios restauró su vida matrimonial, el que va a tener que ir a acudir a ellos. Eres tú el que alguna vez fue robado. Eres tú el que ha vivido en enfermedad por mucho tiempo. Y Dios te va a sanar y te vas a sentir el dolor de otros. Porque a veces no le encuentras razón a lo que estás pasando. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Simplemente confía en mí, carga tu cruz y sígueme. Y lo que Dios realmente te está haciendo ver, eres tú la que va a ir a los hospitales. Pero tú estuviste ahí, porque tú sentiste el dolor. El dolor bíblico. No el dolor de azotarse y causarse dolor, sino el dolor real que pasa, tiene un sentido más allá del que tú puedes entender. ¿Tus hijos son rebeldes? Nosotros nos rebelamos contra Jesús. Y Él quiere que tú sientas la impotencia que Dios siente cuando te quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Has sentido impotente cuando quieres decirle a tus hijos y no te escuchan? Recién ahí empiezas a sentir lo que Dios siente. El dolor tiene una razón. Ahí voy a dejar la prédica. Ahí donde estás, ponte de pie, siéntate. Yo sé que tú estás buscando un milagro, pero te voy a decir que el mayor milagro que necesitas, Dios ya te lo dio. Si mañana viene Jesús, tú y yo nos vamos a ver arriba. ¿Quieres que Dios te cambie ese milagro por cualquier otra cosa? Yo no lo cambiaría por nada. Y el milagro de la salvación, Dios ya te lo dio. Y yo sé que tú estás buscando y Dios también sabe. Él dice que te va a dar las peticiones de tu corazón, que aún te va a dar las cosas que no pides, porque Él es un buen Padre. Pero que nunca te olvides que el regalo mayor que tú necesitabas, fuera de todo lo material que puedas conseguir, es el regalo de la salvación. Entonces vamos a pedirle a Dios, aunque ya somos salvos, que Él nos ayude a cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Hay odio en tu corazón? Dios quiere cambiar tu corazón de piedra, según lo que dice Ezequiel, y darte un corazón nuevo. Inclina tu rostro. Padre, yo te doy gracias por la prédica de hoy. Te doy gracias. Yo siento que tu Espíritu está aquí hablando en nuestros corazones. Te doy gracias porque eres un Dios muy bueno y no hay Dios como tú. Padre, yo te pido pongas hoy tu lupa, tu microscopio espiritual en los corazones de tus hijos, que muchos por sus propias palabras han dicho: yo quiero cambiar. Tu palabra que leímos hoy dice que solo tú puedes hacernos cambiar, pero ellos quieren cambiar. Y yo oro que tú los ayudes. Oro que los lleves de las manos, que los tomes de las manos y los lleves por ese camino difícil, porque es un camino difícil el querer cambiar. Padre, te pido obres en sus carácter. Te pido obres en sus mentes. Tú le has dado una mente nueva. Tienen la mente de Jesús. Te pido que ahora empiecen a usar la mente de Jesús y empiecen a pensar como piensa Jesús. Te pido, Señor, especialmente por aquellos que no entienden
que tú los quieres bendecir, que pelean la bendición de la salvación, que pelean contra ti. Y te pido los toques y los cambios. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Toca a los corazones, cambia a los corazones este día, porque es necesario cambiar para que las cosas se pongan en su lugar y para poder agradarte. Te pido yo como pastor también pueda cambiar. Te pido que obres en mí las cosas que deben cambiar. No las escondo, Señor. Yo las pongo en tus manos, porque soy hombre como cualquiera. Pero en la manera, Señor, de que yo pueda crecer, yo sé que tu pueblo va a seguir el ejemplo del sacerdocio. Como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Te imite yo a ti, Señor, para que el pueblo pueda imitarnos a nosotros, y no solamente a mí, a mi esposa, a mi hijo, sino también al liderazgo de la iglesia, Señor. Yo bendigo cada área difícil en cada vida. Bendigo a aquel que le es difícil perdonar, aquel que guarda rencor por años. Te pido lo protejas de enfermedad. Te pido protejas sus huesos para que la artritis, Señor, no tome lugar en su vida, hasta que puedan entender el principio de que es necesario perdonar para que tú nos perdones, Señor. Te doy gracias por aquellos que ya has perdonado. Te doy gracias por el regalo hermoso y precioso de la salvación, sin muchos rituales, sabiendo que en la cruz, Señor, la sangre tuya nos abrió lugar a tu presencia. Gracias por el velo que se rasgó, que nos da entrada al lugar santo y al lugar santísimo. Te pido por la unidad de nuestra iglesia, y te pido, Señor, que tú refuerces la unidad y la amistad entre la gente de la iglesia, para que ahí, dice tu escritura, derrames tu bendición, porque es ahí donde tú derramas bendición. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo, Señor, las ofrendas y los diezmos y todo lo que tú has provisto a tu iglesia en los últimos 3 años y medio casi, porque has sido fiel, Señor. Te damos gracias porque eres bueno. Suple también toda la necesidad conforme a tus riquezas en gloria en cada vida, en cada familia, de aquellos que se proponen trabajar, aquellos que se proponen salir adelante, aquellos que no te ven a ti como un banco, aunque eres rico, sino que sus corazones son probados al dar, para que las ventanas de los cielos se abran y derrames bendición hasta que sobreabunde. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo la semana de trabajo y la semana de estudio. Y bendigo a los que no han podido llegar por enfermedad, por trabajo. Te pido los ayudes a llegar y los convenzas también de eso que es necesario. Todo decaimiento sea atado en el nombre poderoso de Jesús y sean fortalecidos por el poder de tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Levántate y dale un abrazo a alguien.